Bien, entonces, si buscamos en nuestro navegador Secretaría de Cultura, nos va a aparecer así. Simplemente damos clic a esta primera búsqueda, es lo que nos sale de primeras, y nos va a aparecer esto. ¿Listo? Aquí abajo están los tres documentos claves. Las bases del concurso, que es la información como de los requerimientos que debe tener el texto. Está la resolución, que nos indica detalladamente qué aplica y qué no aplica en esta convocatoria, y está el formulario de inscripción. Por favor, revisar estos documentos antes de escribir el texto, porque no es un microcuento de cualquier tema, no es de cualquier extensión, ahí están los detalles. Listo. Estos textos nos dicen que nuestro microcuento el tema es los negocios populares. ¿Sí? Entonces debemos hablar de actividades económicas de Fusagasugá. Podemos hablar de panaderías, de tiendas de barrio, de la plaza, negocios populares. Ese es el tema. Además, nos dice que la extensión es entre 100 y 200 palabras, ni más ni menos. Y que se trata de un texto que debe tener una estructura de inicio, nudo y desenlace. No es una descripción, no es una investigación sobre un negocio, es contar una historia. Si los textos no cumplen con estas características, no van a participar, no van a ser evaluados. Ahora sí, entonces, sin más, empecemos con esto. Y es que todos aquí, y quienes nos ven, cuéntame. Sí. Ujú. No participan. Son negocios de Fusagasugá, existentes. Ujú. Cuéntame. Eh, claro, pero trata de que nosotros como lectores podamos referenciar un lugar específico de Fusagasugá. ¿Listo? De pronto. Tranquila, tranquila. Sí, exacto, exacto. Y que se vea el trabajo de la persona que hace la guía turística. ¿Listo? Porque estamos exaltando la actividad económica. ¿Listo? Bien, yo creo que todos tenemos una historia para contar, una historia que es memorable y que uno dice, uff, esto me pasó y parece de película, ¿sí? Ya sea porque nos contaron, porque nos pasó o porque nos lo imaginamos. Aquí es el momento de sacar todos esos chismecitos que nos cuentan y tomarlos como inspiración para hacer nuestros relatos. Por ejemplo, la semana pasada que yo venía para la biblioteca, mi mamá también se subió en la misma buseta que yo. Y bueno, yo me bajé aquí, pero después ella me contó que más adelante se subió un señor con una cabra en una bolsa a la buseta. Es algo como que no es típico en Fusa. Y bueno, el señor se subió y cuando se fue a bajar, la bolsa se rompió. Y pues la cabra había hecho sus necesidades y quedó un reguero en la buseta. Ese tipo de cosas que rompen la cotidianidad de un espacio nos sirven como insumo para nuestras historias. Por ejemplo, a ustedes, ¿qué historias se les viene a la mente en este momento que les haya pasado en FUSA? Dicen como, eso fue algo atípico dentro de mi cotidianidad. Ujú, ujú. Un cuy, comprar un cuy.
Claro, y ese tipo de historias son las que nos sirven como insumo para nuestras historias. Ajá, Wilson el Cuy. Ok, sí, pero mira, qué interesante, una cosa que puede ser sencilla y que altera un poco la cotidianidad, nos sirve como insumo para nuestros cuentos. ¿De pronto a alguien más se le ocurre otra historia? Bueno, yo tengo varios. Por ejemplo, la semana pasada, no, hace como 2 semanas que también venía, el señor del colectivo se puso a pelear con otro del carro y casi sacan bates y bueno, ese tipo de cosas. Cuéntame. Ujú. Lo puedes ver buscando un personaje que sea que resalte la actividad económica que se hacía así, que se hacía allí. Por ejemplo, un vendedor ambulante o algo así puede ser uno de los protagonistas de ese escenario y de esa historia. Bueno, avancemos. ¿Qué es un microcuento? Hay muchas definiciones, pero yo traje esta definición que es muy sencilla y que nos habla sobre todo de la extensión. Un microcuento es un texto breve que cuenta una historia. Por lo tanto, es un cuento muy corto en el que, aunque se usen pocas palabras, podemos reconocer un inicio, un conflicto y un final. De nuevo, hacemos énfasis en esto. No se trata de hacer una descripción de un lugar, no se trata de mencionarnos la historia de una panadería, de una heladería, no. Se trata de crear un espacio ambientado en esos lugares, en donde podamos definir, encontrar, identificar un inicio, un conflicto y un desenlace, una historia. Acá traigo un ejemplo de Gabriel García Márquez. La muerte en Samarra. El criado llega aterrorizado a casa de su amo. Señor, dice, he visto a la muerte en el mercado y me ha hecho una señal de amenaza. El amo le da un caballo y dinero y le dice, huye a Samarra. El criado huye. Esa tarde, temprano, el señor se encuentra la muerte en el mercado. Esta mañana le hiciste a mi criado una señal de amenaza, dice. No era de amenaza, responde la muerte, sino de sorpresa, porque lo veía ahí, tan lejos de Samarra, y esta misma tarde tengo que recogerlo allá. ¿Sí ven? Es un texto muy corto, pero que nos sorprende de inmediato. ¿Qué elementos de pronto pueden ustedes identificar que logra ese efecto de sorprender al lector? Cuéntanos. Ujú. Exacto. Sí, sí. Sí, sí. Sí, realmente para hacer un microcuento hay que tener una maestría y un ingenio porque es usar con precisión las palabras para causar esta sorpresa, sobre todo en los finales. Los finales del microcuento son claves, como vamos a verlo a continuación. Entonces, características de un microcuento. Debido a que se trata de un texto con tan pocas palabras, tiene las siguientes particularidades. Arranca sin rodeo. El lenguaje es conciso. Se sugiere más de lo que se dice. El lector completa la historia. Y el final, como decías, es revelador o inesperado. Esto del final es clave. Sí, dale, dale, dale. Sí, ay, discúlpame. Como veíamos en el cuento de Gabriel García Márquez, el texto no arranca contándonos un contexto de por qué el criado estaba en el mercado, sino que arranca de una vez con la escena. Ni tampoco nos hace una descripción muy detallada de cómo era el mercado, o cómo era el criado, o cómo lucía la muerte. Las acciones son muy precisas y el lenguaje también. Bien, en el documento que tenemos de bases del concurso tenemos un ejemplo que es este.
Aquella tarde, y como de costumbre, estaba haciendo fila en la panadería Pepito Pan de mi barrio para comprar las mogollas del desayuno cuando lo vi. Era él. En mi mente apareció aquella imagen cuando por primera vez mis ojos se cruzaron con los suyos en ese avión con destino a Nueva Delhi. Segundos intensos entre un par de desconocidos. Después, mi mente viajó a otros tantos recuerdos tan profundos y emocionantes. El corazón se me aceleró. ¿Qué paso seguía? ¿Debía pedirle que volviera a mi lado? ¿Pedirle disculpas y prometerle que nada de aquello volvería a pasar? ¿Me extrañaría? Su voz interrumpió mis pensamientos. Su merced, regáleme una monedita o un pancito. Extendió la mano lo suficiente para saber que no había pasado por una ducha, por lo menos en las últimas 3 semanas. Vamos a desglosar un poco este cuento de acuerdo con las características que acabamos de ver. Entonces, primero, arranca sin tanto rodeo, ¿cierto? Nos dice, aquella tarde y como de costumbre estaba haciendo fila en la panadería Pepito Pan de mi barrio para comprar las mogollas del desayuno cuando lo vi. Nos plantea de una vez un lugar, que es la panadería. Aquí volvemos al tema, nos está hablando de una panadería de barrio. Por fines del ejemplo no dimos un nombre de una panadería real para mantener la neutralidad, pero ustedes podrían hacerlo, exacto, ustedes podrían hacerlo. Una acción, está haciendo fila. Un momento clave, cuando lo vi. Ahí ya nos plantea que va a haber un conflicto con esa persona a la cual vio. ¿Listo? Acá vuelvo e insisto, es de una vez la escena, acá no arranca diciendo, no, es que llegué a mi casa y no había pan para el desayuno, entonces alisté la bolsa y la plata y me fui a la panadería a hacer fila. No, de una vez estoy en la panadería. El lenguaje es conciso. Algunas frases breves transmiten mucho con pocas palabras. Acá de nuevo vamos con esta primera oración y nos dice como cuando lo vi, era él. Con ese era él ya nos habla de un personaje en específico que tiene una gran importancia para el narrador. Solo con dos palabras, era él, ya dice mucho. Se sugiere más de lo que se dice. Se construye una historia que nunca se explica completamente. Entonces acá el ejemplo. Después mi mente viajó a otros tantos recuerdos tan profundos y emocionantes. Ahí no nos está diciendo cuáles recuerdos son. No nos está diciendo ni siquiera que este señor al que vio y esta persona que nos narra tuvieron una relación amorosa o algo así, pero uno lo asume. Porque pues el lenguaje nos está sugiriendo y está haciendo que el lector piense todo esto. Y muy ligado con eso, pues el lector completa la historia. ¿Cierto? Entonces, este microcuento nos hace preguntas, nos dice como, ¿debía pedirle que volviera a mi lado? ¿Pedirle disculpas y prometerle que nada de aquello volvería a pasar? ¿Me extrañaría? Y uno como lector se pregunta, bueno, si esta señora se está preguntando esto, señora, porque ni siquiera sabemos si es una señora o un señor quien narra la historia. Uno se pregunta, ¿qué pasó entre esa persona y quien narra la historia? ¿Hubo una relación? ¿Por qué pelearon? ¿Hubo infidelidad? No sabemos nada, solo nosotros nos preguntamos y nosotros mismos nos respondemos. ¿Cuánto? ¿Está? Listo. Y vamos con el punto que tú decías. El final es clave, el final es revelador o inesperado. ¿Sí? Entonces en este ejemplo nos dice, su voz interrumpió mis pensamientos, su merced, regáleme una monedita o un pancito. ¿Cómo es que esta señora, que no sabemos si es una señora, después de hacer toda esta divagación por cuestiones amorosas, la bajan y la aterrizan con esta frase, no, deme un pancito, deme una monedita? Eso ya le da un giro a la historia, un giro que además se ratifica, se refuerza con la última frase, que es, extendió la mano lo suficiente para saber que no había pasado por una ducha, por lo menos en las últimas 3 semanas. Y hay otra cosa que uno como lector puede completar, ¿cierto?
¿Qué tipo de persona no suele bañarse tan seguido? Los adolescentes, pero no sé si 3 semanas sin bañarse. Los habitantes de calle. Entonces, aunque el texto no nos dice que se trate de un habitante de calle, con esta última frase uno ya asume que es un habitante de calle. Listo. Bueno, ya como en términos de lo que nos exige la convocatoria, este microcuento también cumple con los requisitos, pues porque tiene una extensión de 135 palabras. Recordemos que la convocatoria nos exige que sea entre 100 y 200 palabras. Además, el tema se desarrolla en una panadería de barrio. Vuelvo y repito, por fines de neutralidad, el ejemplo no menciona ni un barrio ni una panadería en específico, pero la idea es que ustedes sí lo hagan. ¿Listo? Algo que podamos identificar como lectores, como habitantes de Fusagasugá. Ahora sí vamos a hacer el ejercicio más práctico y para eso inicialmente necesitamos identificar 3 elementos. Un lugar de Fusagasugá, un personaje y un hecho inesperado. Así que paso 1. Vamos a anotar en el cuaderno un lugar de Fusagasugá. Todavía no pensemos en cómo va a ser la historia, sino solo identifiquemos estos 3 elementos como a modo de estructurar nuestro cuento, nuestro microcuento. Entonces, podemos pensar en un negocio popular o un local o una actividad económica del municipio y acá tenemos algunos ejemplos. Puede ser una tienda de barrio, puede ser una panadería, puede ser la plaza de mercado, puede ser un puesto de frutas, una peluquería, un taller de bicicletas, una buceta, una cafetería, un cultivo de lo que crean. Acá el ejemplo dice de auyama. Entonces, en 3 minuticos, 2 minuticos lo piensan y lo anotan. ¿Listo? Bienvenidos. Estamos en la parte práctica del taller. Entonces, esta primera parte es pensar en un lugar popular de Fusagasugá y anotarlo. Puede ser una panadería, una tienda de barrio, una peluquería. Lo que se les venga a la mente y lo anotan y lo tienen ahí a la mano. ¿Listo? Un minutico más. Bien, avanzamos. Paso 2. Elegir un personaje. ¿Quién va a contar la historia? Pueda que no sea una persona, digamos, en primera persona que esté narrando, pero ¿a quién vamos a mirar en esta escena, en este microcuento? Y acá algunos ejemplos. Podría ser el dueño del negocio, podría ser un cliente, un trabajador, alguien que iba pasando, un vendedor ambulante. ¿Listo? Entonces, anotemos, por favor. Al final vamos a socializar nuestros cuentos, entonces, microcuentos, entonces, vamos anotando, por favor. Em, Igual en la casa pueden perfeccionarlo, pero es que uno de los tips de esto es siempre compartirlo a otras personas, porque para uno puede ser claro, pero para la otra persona no. Entonces siempre es bueno que otra persona lea nuestros escritos en la parte de revisión.
Listo, avanzamos. Paso 3. Recuerden que todavía estamos en la fase de planeación, no estamos escribiendo aún el microcuento. Vamos a escoger un hecho inesperado, algo que ocurre en ese lugar que escogimos que cambia su cotidianidad. Aquí algunos ejemplos. No sé, que una vaca apareció en una sala de cine del centro comercial Avenida. Que se arma un concierto en una tienda de zapatos. Que un cliente olvida una maleta misteriosa en una cafetería. ¿Qué tendrá la maleta? De pronto todos piensan que tiene dinero, pero cuando la abren no, pues tenía otra cosa que no era dinero. Que dos personas están en una miscelánea comprando los útiles para sus hijos y se encuentran un billete en el piso y empiezan a discutir por eso. ¿Sí? Entonces, identifiquemos ese hecho que puede eh, alterar la cotidianidad del lugar que escogimos. Claro, los hechos pueden ser más sutiles, como encontrarse a alguien en ese lugar, alguien que no esperábamos, o pueden ser un poco más absurdos, por decirlo así, como, no, es que en Fusa hay una máquina del tiempo y llegó un dinosaurio. Pero en esto no hay límites para la imaginación. Un minutico y avanzamos. ¿Listo? ¿Ya podemos avanzar? ¿Sí? Dale. Un minutico más, pensémoslo. Igual puede ser un esquema para nuestro microcuento. Este es un ejercicio rápido, pero en casa podemos mejorarlo con estos tips. Pero este puede ser un primer ejercicio rápido para activar nuestra creatividad. Sí, dale. Bueno, así como rápido te lo resumo. Primero, escoge un lugar de Fusagasugá que se relacione con una actividad económica. Puede ser una panadería, una tienda de barrio. Escoges el lugar. Segundo, escoges un personaje de ese lugar. Puede ser el vendedor o un cliente. Y pues escoges algo inesperado que ocurre en ese lugar. Listo. Ahora sí avanzamos. Sí, cuéntame. Eh, Puedes escoger dos, si después digamos, le das una relación a los dos, puedes escoger dos o varios. Ahora sí vamos a empezar a escribir. Vamos a, teniendo en cuenta estos elementos que nos dan estructura a nuestro microcuento, vamos a escribir las dos primeras oraciones. En esas dos primeras oraciones vamos a plantear el lugar en el que ocurre nuestro microcuento. Recuerden que debemos empezar sin tanto rodeo. Entonces, acá un ejemplo. Esa mañana la plaza de mercado estaba llena. ¿Sí? Aquí ya nos dice que el escenario de nuestro microcuento va a ser la plaza de mercado y que tiene la particularidad que había mucha gente. Entonces ustedes, cuéntame. Sí, preferiblemente menciona el nombre del lugar. O características que sean muy únicas del lugar y que haga que como lectores sepamos a qué lugar de Fusagasugá estás haciendo referencia. Pero en lo posible mencionar el lugar. Cuenta. La convocatoria dice que hacer alusión, pero
el propósito del ejercicio es exaltar esos lugares o hacer referencia a ellos. Entonces, si tú mencionas muy genéricamente la panadería, pues no es tan, no podemos identificar que se trata de un lugar de Fusagasugá. Pero sí podrías decir, por ejemplo, algo más genérico, el cultivo de café en la vereda tal. Eso ya es algo más amplio, pero igual está haciendo referencia a un lugar específico. ¿Listo? ¿Cómo van? Tranquilos, tranquilos. Voy a ir uno por uno para ver cómo va su historia y cómo puedo ayudarlos a plantear esta primera parte.
Bien, estamos solo en el inicio de la historia. De nuevo, recomendación, que al inicio de la historia sea muy picante, que de una el lector diga, uy, quiero leer este cuento. Por eso evitemos hacer descripciones muy largas y muy genéricas. Eh, Acá, por ejemplo, salió como, no, es que salgo del trabajo a las 5 de la tarde, me subo a la buseta. No, descríbelo de otra manera que sea más picante, como, no, es que en medio del sudor de la gente cansada, y uno ya sabe que está haciendo alusión a las personas que salen del trabajo, ¿sí? Entonces eso que piensas está muy bien, pero busca la manera de presentarlo con más picante. Espérame, ya te ejercicio. Bien, eh, vamos a ahora, después ya que presentamos el lugar de la historia, vamos a contar en otras 3 o 4 oraciones cuál es el conflicto que se presenta en ese lugar. Y lo vamos a hacer teniendo en cuenta esa situación inesperada que escogimos. ¿Listo? Entonces, en el ejemplo que teníamos, que nos presentaba que la plaza estaba llena, acá lo vemos, esa mañana la plaza de mercado estaba llena. En este punto ya nos dice algo más. El vendedor de naranjas levantó la mirada y reconoció al hombre que hacía 20 años le había prestado dinero. Ya uno se pregunta, ¿qué va a pasar? ¿Le va a pedir la plata? ¿Listo? Entonces, ahora presentemos esa situación conflicto. El paso 6 es escribir el desenlace.
En 2 o 3 oraciones vamos a escribir ese giro que desde el inicio anticipamos y que ya pusimos en nuestra estructura, ¿cierto? Este giro que va a sorprender a nuestro lector, un movimiento que el lector no esperaba. ¿Qué puede ser? Algo que cambia el sentido de la historia, una revelación, una sorpresa, algo que deja pensando al lector, ¿cierto? Si recordamos el ejemplo de Gabriel García Márquez en este microcuento, nos deja pensando de, ay, el amo por querer salvar a su criado, lo que hace es enviarlo a las manos de la muerte, ¿sí? Y pues asumimos que sí o sí le tocaba morir esa tarde. Acabamos de nuevo con nuestro ejemplo. Recuerden que íbamos en que el vendedor de naranjas levantó la mirada y reconoció al hombre que hacía 20 años le había prestado el dinero. ¿Cómo termina este cuento? El cliente compró una bolsa de naranjas, pagó en silencio y se fue. El vendedor revisó el billete. Era exactamente el mismo que le había prestado en 2003, ¿cierto? Y uno se pregunta, bueno, ¿y este señor cómo hizo para conseguir exactamente ese billete? ¿Cómo sabemos que es exactamente el billete? ¿Será que tenía una marca? No lo sabemos, pero es algo inesperado. De pronto nosotros como lectores pensamos que el señor le iba a hacer reclamo y le iba a hacer la pelea del siglo para págame mi plata, pero no, simplemente le dio el billete y ya ahí le dejó un mensaje. El mensaje puede ser, devuélvame mi plata, o simplemente recordarle. Pero eso ya lo completamos nosotros y nos causa una sorpresa.
Bien, avanzamos. Listo. Entonces, la idea es que puedan seguir puliendo este texto en casa, que lo puedan seguir pensando y sobre todo pensar que en todos los espacios de Fusagasugá, si uno observa muy bien, hay historias y uno puede tener mucha creatividad para inspirarse en esas historias y buscar esos giros inesperados, escribir nuestros microcuentos. Así que por favor piensen sobre todo en sorprender al lector. Cada palabra que esté muy bien pensada. Pregúntense, ¿esto de verdad es útil? ¿Esta descripción que estoy haciendo aporta a mi texto? Porque si no aporta, es mejor quitarla. Es mejor quitarla y escoger palabras que sí sean muy importantes para dar sentido a nuestro texto. ¿Listo? Antes de enviar el microcuento al formulario, les recomiendo, por favor, no les recomiendo, deben hacerlo, verificar que el texto cumple con las condiciones. Recuerdo, son entre 100 y 200 palabras, sin incluir el título. ¿Qué ocurre en Fusagasugá? Ya la mayoría de ustedes ya revisé los textos y ocurren en Fusagasugá, así que por ese lado, bien. ¿Qué hace referencia a un negocio o actividad económica? Ustedes también lo están haciendo, entonces por ese lado, muy bien. ¿Qué tiene un inicio, un nudo y un desenlace? Esto sí es algo que de pronto está fallando con algunos. Repito, no se trata de hacer una descripción de un lugar o de hacer una reflexión alrededor de ese lugar, de cómo me parece. No, se trata de una historia que pasa en ese lugar. Una historia en la que podemos identificar un inicio, un nudo y un desenlace. ¿Por qué es tan importante eso? Porque si no lo cumple, se descalifican desde un primer momento y no entran a la evaluación, porque es uno de los requisitos mínimos. Además, pues por supuesto, tiene que ser un texto claro, que tenga coherencia, no es que por aquí esté hablando de una cosa y resulte hablando de otra, no. Y, por supuesto, que tenga buena ortografía. Acá de nuevo les recomiendo que dejen descansar el texto, al menos un día. Entonces, si lo escribieron hoy, déjenlo por ahí guardadito y pasado mañana vuelven a revisarlo. Porque a veces uno se satura mentalmente y no logra identificar esos errores. En cambio, cuando ya uno descansó mentalmente, puede, puede identificar qué cambios necesita el texto. Y leerlo en voz alta. Cuando hagan esta revisión, siempre lean en voz alta para saber qué puntuación, qué palabras de pronto no suenan tan bonitas. Esto es un tip importante, leer el texto en voz alta. Y también pedirle el favor a alguien que lo lea. Eso les ayuda sobre todo con la claridad, porque para uno a veces puede ser claro, pero cuando se lo da a otra persona no entendió nada de lo que quisimos decir. Así que, por favor, seguir estas instrucciones, no dejen todo para último momento para que puedan dejar descansar el texto y hacer la revisión pertinente. ¿Listo? ¿Alguien de pronto quiere compartir su texto o por lo menos la idea del texto que tiene? ¿Quieres compartir? No importa, no importa.
Está muy bueno ese final. Sí, no, está súper. No me lo esperaba. Eh, de pronto, por lo que me cuentas, puedes salirte más largo de la extensión. Entonces, si necesitas acortarle, acórtalo en el principio, en la descripción que haces del lugar. Mira detalles que a uno ya le parezcan como muy desagradables. No sé, el vaso de tomar gaseosa lleno de grasa o el trapo de limpiarse la cara lleno de, no sé, que lleva semanas sin pasar por la lavadora. Algo así, detalles mínimos que en ese mismo sentido que estás queriendo dar, pero en más condensado. Las 200 palabras. 100 y 200. Ujú. Este también es motivo de descalificación. Si te pasas de las 200, no pasas a la fase de evaluación. ¿Mm? ¿Alguien más? Don Reinaldo. Al menos la idea de cómo va. Sí, claro que sí. En casa seguimos puliendo y dándole estructura a nuestro texto. Sí, súper, súper, sí. Sí, pues aquí el sentido es que cómo los de Secretaría de Salud van a resolver el robo. Llamaron a la entidad incorrecta. Ok, muchas gracias. ¿Alguien más se anima? ¿No? Bueno, creo que de esta manera terminaríamos nuestro taller. De nuevo, la invitación es a estar muy pendientes a nuestras redes sociales, al Instagram de Biblioteca Pública de las Bibliotecas de Fusagasugá, de la Secretaría de Cultura, en Facebook también. Muy pendientes porque allí va a estar primero la información del concurso, quienes se habilitan para pasar a la fase de evaluación, quiénes son los ganadores, toda esta información, además de la agenda tan bonita que vamos a tener en abril, en el mes de la lectura. Entonces, muy pendientes y los esperamos en todos los eventos. Ojalá se animen a participar en este concurso y estamos anhelando leer sus microcuentos. Muy sorprendentes y muchas gracias por asistir a este taller.